vamos a ver el teorema de Tales, que pertenece a geometría, ¿sí? Y el teorema de Tales dice lo siguiente. Si tres o más rectas paralelas son cortadas por dos transversales, la razón de las medidas de los segmentos determinados en una de ellas es igual a la razón de las medidas de los segmentos correspondientes determinados en la otra. ¿Qué quiere decir eso? Ahora lo vamos a empezar a desglosar de pedacitos para que se entienda mejor. Dice, si tres o más rectas paralelas, ¿cuáles son las rectas paralelas? ¿Quién se acuerda cuáles son las rectas paralelas? Rectas que ¿qué? Que no se cortan, ¿sí? Las rectas paralelas son las rectas que no se cortan. Por lo tanto, puedo tener tres o más, siempre de tres para arriba. En este caso tengo una, dos, tres y cuatro. Esas son cuatro rectas paralelas. Siempre las rectas, sean paralelas, sean transversales, sean perpendiculares, siempre llevan nombre, ¿sí? El nombre de las letras se las denomina de las rectas se las denomina con una letra en mayúscula, ¿sí? ¿Qué letra? Cualquiera. Mientras que no se repitan no hay problema. Pero sí tienen que estar en mayúscula. Entonces dice, si tres o más rectas paralelas, ya tengo las rectas paralelas, son cortadas por dos transversales. Las rectas transversales son rectas que cortan, sí, que intersectan a dos rectas o más. Entonces son dos rectas que van a pasar por estas cuatro, sí, que las van a cortar. Por ejemplo, tengo una recta, esta es la recta R, y tengo la recta Q. Hasta acá, ¿alguien se perdió? ¿Venimos todos bien? ¿Sí? Continúo entonces. Dice, la razón de las medidas de los segmentos determinados de una de ellas. La razón es una división, ¿sí? La razón es una división entre dos números. En realidad no es una división, es el cociente de esa división, es el resultado. Es decir, que para calcular una razón voy a tener que tener un número dividido otro número. El resultado de eso es la razón. ¿Se entiende lo que es la razón? Nadie me contesta, chicos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo lo entendí? ¿Vio? La razón es el resultado de una división, tiene que haber dos números, ¿sí? Un número A y un número B. A dividido B. El resultado de esa división, el cociente sería, esa es la razón. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se Bien, entendió. perfecto. Eh, dice de los segmentos determinados en una de ellas. Los segmentos, ¿sí? Son rectas que tienen un principio y un final, ¿sí? En este caso, los segmentos van a estar determinados por las rectas paralelas y las rectas transversales. Es decir, que esto va a ser un segmento, 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 esto va a ser un segmento y esto va a ser un segmento, ¿sí? La recta transversal R tiene tres segmentos y la recta transversal Q tiene tres segmentos, ¿sí? Ahora, a esa intersección entre las rectas paralelas y las rectas transversales también van a llevar un nombre, ¿sí? Porque son puntos. El nombre es una letra cualquiera, pero en minúscula. Entonces, yo puedo decir que este segmento de acá es el segmento AB, que este segmento de acá es el segmento BC, este segmento de acá es el segmento CD, este de acá es EF, FG, GH y también puedo tener el segmento EH, que sería todo el grandote, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí que es un segmento? Sí. Sí, buenísimo. Entonces dice, Sí. la razón, que sería una división, de las medidas de los segmentos determinados de una de ellas. Es decir, que voy a tener que elegir de una de las dos rectas, yo en este caso elegí la R, pero pude haber elegido la Q, ¿sí? Puedo elegir cualquiera. De una de estas rectas voy a elegir dos segmentos cualesquiera, ¿sí? Los que yo quiera. Por ejemplo, yo en este caso elegí el segmento AB, ¿sí? Y el segmento CD. Podría haber elegido el segmento BD, sí. Podría haber elegido el segmento AC, sí.
pero yo en este caso elegí AB y CD. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces dice la razón entre las medidas de los segmentos determinados. Es decir, que como es una razón, voy a hacer el segmento dividido el otro segmento para calcular la razón, ¿sí? Entonces voy a plantear AB dividido CD. Recuerden que la línea de fracción es la línea de división, ¿sí? AB dividido CD. El palito este que tiene arriba, la liñita, sería para determinar qué es un segmento, ¿sí? Es solamente para eso. Entonces tengo AB dividido CD. Entonces hasta ahí ya tenemos hasta acá. Dice, es igual, es decir, que esto va a ser igual a otra cosa, dice, a la razón de las medidas de los segmentos correspondientes determinados en la otra. Por lo tanto, yo ya tengo de acá, voy a buscar de la recta Q. Ahora, no puedo elegir cualquier segmento como hice acá, sino que tengo que elegir los segmentos correspondientes. ¿Cuáles son los segmentos correspondientes? Por ejemplo, yo tengo AB. Si yo acá tengo AB, acá arriba voy a tener que tener el segmento correspondiente de AB. ¿Cuál va a ser? El que empiece en la intersección de la recta A y Q y el que empiece en la intersección y que termine en la intersección de la recta B y Q. Sería el que está enfrente, ¿sí? Entonces, de AB sería EF, ¿sí? Porque empieza en la recta A y termina en la recta B, como el primero de acá. Y de CD, ¿cuál sería? A ver. ¿Algún voluntario? GH. ¿Voluntaria? GH. 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 Perfecto. ¿Por qué? Porque empieza en la recta C y termina en la recta D. Y ahí tenemos EFGH. Entonces, la razón de dos segmentos de una de las rectas es igual a la razón de los segmentos correspondientes. Si yo tengo AB, arriba voy a tener EF, porque es el segmento correspondiente de AB, y si yo tengo CD, abajo voy a tener GH, porque es el segmento correspondiente de CD. Esto es el teorema de Tales que tenemos acá. Esto es lo que tenemos acá. Esto sería el teorema de Tales. Todo esto que está en letras se resume en esto. ¿Se entendió? Ahora vemos después cómo lo usamos, cómo lo aplicamos, pero ¿se entendió cómo lo formo? Sí. Sí, se Sí, entendió. ¿Sí? Vuelvo a repetir por las dudas, siempre es el que está, yo tengo numerador y denominador, siempre los dos van a pertenecer a una recta. No puedo tomar como numerador un segmento de esta recta y como denominador un segmento de la otra. ¿Sí? Siempre tiene que ser de la misma, o de esta o de esta. Y siempre, una vez que ya elegí los dos primeros, los que voy a usar para la otra recta van a ser los correspondientes. No puedo elegir cualquiera, ¿sí? Y siempre en el lugar que les corresponde a cada uno. Si el correspondiente de AB va a estar arriba, el correspondiente de CD va a estar abajo. Vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Para que se termine de entender un poquito mejor. Profe, Acá pero tenemos, para. sí, Profe, tengo una duda. Si yo elijo A, D, si yo elijo A, D, si toca los demás, tipo A, D es de A sí, tocando B, C y D, ¿qué tengo que poner sí. en la otra? E, F, G, H, No. Si tipo, vos elegís AD, sería elegir toda esta recta, todo esto. Entonces, empieza en A, en la recta A, y termina en la recta D. Por lo tanto, tu segmento correspondiente de Q va a ser el que empieza en la recta A, que sería E, y el que termine en la recta D, que sería H. Sería ok, EH. Pongo siempre el primero y el último. No me importa si en el medio hay más. Yo pongo el primero y el último. ok, ¿Se entendió? ¿Seguro? sí, sí, Tengo 4 rectas paralelas, sí. Tengo 2 rectas transversales. Esto lo que está acá significa que A es paralela a B, que es paralela a C y que es paralela a D. Es la forma de abreviar rectas paralelas, ¿sí? Y R y Q son transversales. Esto siempre les tiene que aparecer, sí, porque si no les aparece, uno no puede asumir cuáles son paralelas y transversales porque quiere, ¿sí? Siempre se los tienen que dar como dato, porque puede ser que en la imagen parezcan paralelas o parezcan transversales y no lo son. Entonces, yo lo que hice fue, tengo BC sobre AB. ¿Cuál sería lo que me quedaría acá? ¿Cuál sería el correspondiente de BC?
FG. F, FG. EF. EF Ah, no, sería perdón. de AB. FG. FG, bien. De BC, entonces es FG, y de AB, ahora sí, es EF. Por lo tanto, de este lado voy a tener FG dividido EF. ¿Se entiende? Sí, Sí, se sí, entiende. sí, perfecto. Buenísimo. Vamos con otro. Tengo AD, que acá está lo que vos me preguntaste en el anterior. Mira. AD, ¿sí? Empieza en A y termina en D, sobre AC, empieza en A y termina en C. ¿Cuáles van a ser los correspondientes? ¿Qué me tiene que aparecer acá? EH sobre EG. Perfecto. EH, que es el correspondiente de AD, y me dijiste EG, que es el correspondiente de AC. ¿Se entiende entonces? Sí. Y vamos con el último, ¿sí? En vez de arrancar con la recta R, arranqué con la recta Q, ¿sí? Que es lo mismo, pero puse FH, que sería que empieza acá y termina acá, y EG, que sería que empieza acá y termina acá. Entonces, el correspondiente de FH, ¿cuál es? BD. 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 Perfecto. Y el de EG, AC. AC. Perfecto. Entonces, de este lado me va a quedar BD sobre AC. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Vamos a ver dos ejemplos, pero ya con números. Tengo el grafiquito con las rectas, ¿sí? Y me dice que A es paralela a B, es que paralela a C. Es decir, que esta y esta son paralelas. Y F y B son transversales. Porque parece como que ya venían hablando. Por ahí dice cuántas Y F, ¿En serio? y F, ¿alguien me está hablando por las dudas? No, Eri, no sé, algún micrófono debe estar abierto y se está escuchando el diálogo. Ah, listo, listo. Traten de cerrar todos los micrófonos, porfa, peques. Bueno, y F y B son transversales. Tengo como dato, ¿sí? Que BC, que es este segmento, vale 4 centímetros. Que DE vale 5 centímetros y que EF vale 3,2 centímetros. Lo que tengo que saber es cuánto mide AB. Algo que no aclaré, pero lo voy a aclarar ahora por las dudas porque suelen equivocarse en eso. Vuelvo para atrás. Vieron que acá ponemos nosotros que BC sobre AB es igual a FG sobre F. No significa que el valor de BC sea el mismo que el valor de FG. No significa que si este vale 4, este va a valer 4. ¿Sí? Significa que la división de estos dos números va a ser igual a la división de estos dos números, o sea, el resultado. No que van a ser los mismos números. Fíjense acá que tengo BC que vale 4 y tengo EF que sería el correspondiente que vale 3,2. No valen lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo que saber cuánto mide AB, lo que voy a hacer es, con los datos que tengo, ¿sí? Voy a armar lo que sería el teorema de Tales para calcular el otro segmento. Para eso yo sé que tengo BC, ¿sí? Tengo BC como dato, tengo que calcular AB, tengo DE y tengo EF. Ahora, BC, el correspondiente es EF y el correspondiente de AB es DE, así que tengo todo para armar. Por lo tanto, yo lo armé de esta forma, pero se puede armar al revés, por las dudas. Pueden poner este primero, o poner BC arriba y AB abajo, da lo mismo, ¿sí? Yo lo armé de esta forma. Puse que AB sobre BC, ¿sí? Es igual a DE, porque es el correspondiente de AB, sobre EF, que es el correspondiente de BC. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, se perfecto. entiende. Sí, buenísimo. En el paso abajo lo que voy a hacer, lo que yo ya tengo como dato, como números, lo voy a reemplazar, ¿sí? En donde dice BC voy a poner 4 centímetros, en donde dice DE voy a poner 5 centímetros y en donde dice EF voy a poner 3,2 centímetros. En donde dice AB no voy a poner nada porque no sé cuánto vale, ¿sí? Lo dejo igual. Ahí reemplacé. Empiezo a resolver. Esto ya sí es una ecuación común.
como que si AB en vez de AB fuera X, ¿sí? Así que se resuelve como una ecuación. Lo que hice, hay distintas formas de resolverlo, pero yo en este caso lo que hice fue hacer 5 dividido 3,2 centímetros. Si hago eso, centímetro con centímetro se me va, ¿sí? Se me simplifican porque es lo mismo, y me va a quedar 1,5625, ¿sí? Esto, si quieren, lo pueden haber dejado como 1,56. Como eran solamente 4 números, yo los puse, pero si ya siguen y son más números, lo cortan, ¿sí? Y después me queda AB sobre 4 centímetros es igual a 1,5625. Lo que voy a hacer, yo quiero despejar AB, por lo tanto, el 4 que está dividiendo lo voy a pasar para este lado multiplicando. Entonces, tengo AB es igual a 1,5625 por 4 centímetros. Realizo la operación, ¿sí? La multiplicación, y llego a que AB es igual a 6,25 centímetros. Y ese sería el segmento AB. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Sí, se entendió. Sí, buenísimo. Entonces, acá ya terminaría el ejercicio, ¿sí? Yo lo que hice fue lo siguiente. Si ustedes, no, esto yo no se los voy a pedir nunca, ¿sí? Que hagan lo que sería la verificación. Pero si cuando recién empiezan quieren saber si lo que hacen está bien o está mal, lo que pueden hacer es lo siguiente. Yo sé que AB sobre BC es igual a D sobre F, que es lo que tenía acá. Entonces ahora voy a hacer lo mismo que hice acá, pero con AB ya reemplazado, ¿sí? Uy, me faltó poner el centímetro acá, ¿eh? Con el AB ya reemplazado. Entonces hago la división de este con este y de este con este. Y resulta que los dos me dan lo mismo. Resulta que se verifica, es decir, que el segmento AB está bien calculado. ¿Se entiende? Como es, ven como la razón es igual a la otra razón. Este numerito de acá sería la razón. Profe, yo no entendí qué hizo para llegar al mismo número. Hice 6,25 dividido 4 y me da esto. Y 5 dividido 3,2 y me da esto. Hice la división de cada uno por separado, para ver que Ah, esto bueno, de bueno, está acá bien. me dé lo mismo que acá. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Buenísimo. Vemos el último ejemplo. Es una recta, también son 4 rectas paralelas, y tengo F y B que son transversales, y tengo los datos de AC, que sería este de acá, de BD, que sería este de acá, y de PR, que sería este de acá. Ahora, si yo elijo AC, ahí tengo que averiguar el de QS. Si yo elijo AC, el correspondiente es PR. Entonces yo ya sé que tengo AC de un lado del igual y PR del otro lado del igual. Abajo del AC sí o sí necesito poner otro segmento que esté en la misma recta. Que en este caso voy a poner BD porque es el que ya tengo, ¿sí? Entonces me va a quedar AC sobre BD es igual a PR, que es el correspondiente de AC, sobre QS, que es el correspondiente de BD. Recuerden que si hubieran arrancado por PR primero sobre QC es lo mismo, o si tienen BD sobre AC es lo mismo, ¿sí? Siempre y cuando los correspondientes estén en el lugar o sea, que sería ubicado, o sea, el correspondiente de cada uno esté en el lugar que le corresponde, está bien, ¿sí? Mientras que no me pongan, no sé, BD sobre AC es igual a PR sobre QS. Eso estaría mal, porque no serían correspondientes, estarían invertidos. Entonces, lo que hice fue lo mismo que en el anterior, reemplazar los valores, ¿sí? En donde dice AC pongo 25,3, en donde dice BD 28 y en donde dice PR 19,2. Y en donde dice QS no lo resuelvo. Y ahí quedó. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Lo resuelvo de la misma forma que en el anterior, ¿sí? Hice la división en este caso de 25,3 y 28. Bueno, copié 2 veces lo mismo. Ahí está. Me quedó la división, si es igual a 19,2 centímetros QS. Ahora, para resolver esto, sí,
el QS debería pasar para allá porque, multiplicando, porque yo no puedo pasar el numerador, ¿sí? Siempre tengo que sacar el denominador primero. Entonces paso el denominador para acá multiplicando. Me quedaría 0,903 por QS. Pero este 0,903, como estaba multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar QS, ¿sí?, dividido 19,2 sobre 0,903. ¿Se entendió esta parte? Sí. Sí. Resuelvo la división de 19,2 centímetros dividido 0,903, me da 21,26 centímetros y llegué al valor que quería encontrar de cuánto mide QS. ¿Sí? Si quieren hacer la verificación, yo en este no lo hice, ¿sí? Pero si quieren lo hacen para saber si lo que hicieron está bien. La división de estos dos ya sabemos que nos da 0,903. Ahora, la división de 19,2 dividido 21,26 me tiene que dar lo mismo. Si me da lo mismo, significa que está bien. Si me da mal, significa que algo está mal. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Sí, profe, se entendió. Sí, perfecto. Bien. Ahora, yo les hago una pregunta. Supongamos que nosotros planteamos todo esto, ¿sí? Y llegamos a que cuando encuentro el resultado acá y hago la verificación, no me dan iguales, pero todo el procedimiento está bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Por qué puede ser? ¿Pueden ser que los datos estén mal puestos? Puede ser, pero eso sería un error si arrancan mal de acá, pero supongamos que lo tienen bien, que pusieron bien todo, o sea, está todo bien, todo está perfecto. Reemplazaron bien, pusieron bien esto, pero cuando hacen la división no les da. A lo mejor Significa que hay cuando algo mal pasaste, acá. no, a lo mejor cuando pasaste el término en la parte 4 que te dio 0,903 y lo tuviste que pasar, lo pasaste mal, tipo, pasaste la Q. Claro, pero O supongamos que pasaste, todo, yo lo que les digo es, supongamos que todo esto ustedes lo tienen bien, no cometieron ningún error, ninguno, ¿eh? Está todo perfecto. O sea, desde que arrancaron hasta que terminaron está todo perfecto. No se equivocaron en absolutamente nada. Pero resulta que cuando reemplazan para sacar les da distinto, ¿sí? Haciendo todo esto bien. Eso significa que pasa algo con el gráfico que hace que no se cumpla esto. ¿Qué puede pasar con esto? Que no sean que las rectas, si no se cumple. que F y B no sean transversales. F y B, no necesariamente F y B, porque transversales son la mayoría, porque son las que cortan. En este caso, ¿cuáles son las que no serían rectas? ¿Cómo empezaba el teorema? ¿Se acuerdan? Si 3 son más rectas que ¿Paralelas? paralelas. Significa que las rectas no son paralelas, ¿sí? Supongamos que yo esto no se los daba y ustedes calculan todo bien, pero y no les da cuando hacen el reemplazo acá para encontrar cómo hacíamos la verificación y nos le da. Significa que las rectas no son paralelas, por lo tanto no se va a cumplir el teorema, ¿sí? Porque solamente se cumplen cuando 3 o más rectas paralelas son cortadas por dos transversales, ¿sí? Yo por si les llega a aparecer en alguna pregunta para que tengan en cuenta eso, ¿se entiende? Que si hago todo perfecto, pero a la hora de hacer la verificación no me da, puede ser porque las rectas no son paralelas. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna duda? Antes de que deje de compartir pantalla. ¿No? No. No, Ahí voy. Muy bien. ¿Seguros todos se entendieron? Sí, profe. se entendió Sí. todo. Bueno,
hago un resumen, sí, recuerden que siempre son, si tres o más rectas paralelas son cortadas por dos transversales, que son rectas que cortan, ¿sí? La forma de las rectas transversales pueden estar de distintas maneras, ¿sí? La razón, que sería el resultado de la división, de dos segmentos de una de ellas, recuerden que siempre tengo que elegir los de una recta. Primero empiezo eligiendo una de las rectas y elijo dos segmentos. Siempre voy a elegir, si tengo datos, los que me coincida con los datos que tengo, porque va a ser con lo que puedo trabajar. Si no tengo datos, elijo cualquiera, ¿sí? Elijo dos. Y enfrente, o sea, eso lo voy a poner igual, y recuerden de poner los segmentos correspondientes, ¿sí? Que son los que están enfrente, digamos, una forma, para decirlo fácil, pero son los que arrancan en la misma recta paralela y terminan en la misma recta paralela. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Recuerden que la actividad se las voy a mandar el miércoles. A partir de ahora se las entrego por contenido, así ya me la entregan por ahí y ya queda registrado cuando la entregan y cuando no, ya queda en la plataforma y no tenemos más problemas con el tema de si me llegó el mail o no. Así queda todo bien. El lunes que viene no tenemos clases por Zoom, porque tenemos el Día del Estudiante, es su día. Y el 28, que sería el que sigue, tampoco vamos a tener, ¿sí? Porque yo tengo articulación con sexto. Entonces recién nos vamos a ver después del 28, que no sé qué fecha cae. A ver. Nos vemos recién el 5 de octubre, ¿sí? Por clase virtual. Sí, nos vamos a seguir manejando con los miércoles con clase, mandando la actividad o de consultas. Pero volvemos con la clase virtual el 5 de octubre. ¿Se entendió eso? Anótenlo así no se olviden, igual yo después se los voy a mandar, para que quede bien clarito. Bueno, Listo, no hay nada más. Tomo lista así rapidito porque me quedó tiempo para ver si se unió alguien más, porque Acosta. Presente. Baró. ¿Querés que te pase yo? Quédate tranquilo, yo no te paso ¿Sí? te paso todo, quédate tranquila. Dale, porque yo llegué a anotar un par, pero cuando empecé a dar la clase no. Sí, no, tranquila, yo te tomo lista y yo te lo paso, quédate tranquila. Dale, buenísimo. Bueno, entonces los dejo por hoy. Chao. ¿Sí? Nos vemos. Nos vemos, profe. Adiós. chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, sí, profe. chao, amores. Chao. Adiós. Ahí te lo paso, Eri. Dale, gracias, Patri. Dale, besito. Beso.